Esta es una crónica de sabiduría dictada desde el trono de marfil. No hablaré como un rey que impone leyes, sino como un padre que ha visto los abismos y las cumbres del alma humana. El trono y el polvo. Soy Salomón, hijo de David. He poseído el oro de Ofir y he escuchado los secretos que el viento susurra en las alas de las águilas. Pero ante la sabiduría, sigo siendo un niño que apenas sabe distinguir su mano derecha de la izquierda. Me ves aquí, rodeado de escribas y sedas, pero mi mente está en el atrio, observando a los jóvenes que cruzan el umbral del templo buscando poder, cuando lo que necesitan es entendimiento. Hijo mío, suelo decirles, y mi voz retumba en las bóvedas de cedro, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos guardares dentro de ti. No lo digo para que me obedezcan a mí, sino para que no sean devorados por la vida. Hoy, mientras el sol de mediodía hace brillar las cúpulas, he visto entrar a un joven. Sus ojos tienen el hambre de la ambición, pero su corazón está desprotegido. He decidido someterlo a una prueba que no se libra con espadas. He invocado a la sabiduría, mi amada compañera, para que se manifieste en las calles. Ella no es un concepto, es una fuerza. La he visto alzarse ahora mismo sobre los muros de Jerusalén. Mientras el joven camina, la sabiduría empieza a clamar, su voz corta el aire como un rayo. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? El joven se detiene, confundido. No sabe que el pergamino que lleva en las manos es un mapa de minas. Yo observo desde mi balcón. El primer peligro ha aparecido. En una esquina oscura, las sombras han cobrado forma humana. Son los hijos de la violencia, aquellos que dicen, ven con nosotros, hallemos riquezas. El joven duda. Mi mano aprieta el pomo de mi trono de leones. La emboscada de las sombras. Mis dedos se cierran sobre el brazo del trono. Desde aquí, la ciudad es un tablero de ajedrez donde cada alma elige su bando. Veo al joven, a quien llamaremos el aspirante, detenido frente a esos hombres de ojos turbios. Son como lobos vestidos con túnicas de lino sucio. Le prometen que el camino corto, el robo, la astucia, la fuerza bruta, es el único que llena los bolsillos. Tendremos todos una bolsa, le dicen, y puedo ver la codicia parpadeando en la mirada del muchacho. Yo he visto el final de esa película 1000 veces. He visto a hombres más fuertes que el terminar en el fondo de un pozo que ellos mismos cavaron. Por eso, mi voz viaja como un susurro en el aire, grabándose en el pergamino que él sostiene. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. El aspirante da un paso atrás, pero los malhechores lo rodean. En ese instante, la sabiduría, esa dama que me ha guiado desde mi juventud en Gabaón, se manifiesta no como un susurro, sino como un grito en la plaza pública. Los hombres de la oscuridad retroceden, no soportan la luz que emana de la verdad pura. La violencia es ciega, pero la sabiduría tiene ojos de fuego. El joven logra zafarse, corriendo hacia el mercado, escapando de la red que fue tendida ante sus ojos. Yo sonrío desde mi trono, pero mi sonrisa se apaga pronto. Sé que la fuerza bruta es solo el primer nivel del laberinto. Mientras el aspirante recupera el aliento en el barrio de los perfumistas, una fragancia que no es incienso del templo empieza a flotar a su alrededor. Es un aroma dulce, pesado, que nubla el juicio más rápido que el vino más añejo. Una puerta de madera tallada se abre a su paso. La danza de la lisonja. El aire se volvió espeso, casi palpable. Desde mi atalaya, observo cómo el aspirante se detiene, atrapado por un magnetismo que no entiende. Ella surge de la penumbra de su casa, vestida con la elegancia de una reina de tierras lejanas, pero su corazón es un lazo. Sus labios, rojos como la granada, gotean palabras que suenan a música divina, pero que esconden el sabor del ajenjo. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela, le dice ella, y puedo ver cómo el joven olvida por un momento el peso del pergamino sagrado. Yo he conocido a 1000 mujeres, he construido palacios para reinas, y sé que el deseo, cuando no tiene timón, es un incendio que devora hasta los cimientos del alma. El joven se inclina hacia ella, hipnotizado por la suavidad de sus palabras. En ese momento, siento una punzada en mi propio pecho, es el recuerdo de mis propias debilidades. Sus pies descienden a la muerte, escribo en el aire con mi pensamiento, esperando que la advertencia llegue a su espíritu. Su camino es el camino del Seol, que conduce a las cámaras de la muerte.
El aspirante pone un pie en el umbral de la casa. La luz del sol parece morir en esa entrada. Pero entonces, un destello de justicia brilla en sus ojos. Él recuerda que la sabiduría no es una anciana aburrida en un libro, sino una esposa fiel que ofrece vida verdadera. El joven ve, a través del velo de la mujer, que sus ojos son cuencas vacías llenas de los fantasmas de aquellos que se perdieron antes que él. Él retrocede, como quien escapa de un áspid. Ella lanza una risa que suena a cristal roto, pero el joven ya está lejos, corriendo hacia las puertas de la ciudad, donde el sol vuelve a golpear con fuerza. Pero al llegar allí, no encuentra descanso. Un grupo de hombres con barbas canosas y túnicas pesadas lo esperan. Son los jueces de la ciudad, y tienen un dilema que solo un corazón entrenado puede resolver. La balanza del corazón. El bullicio de la puerta de la ciudad es el rugido de la humanidad misma. Allí, donde los pleitos se asientan y las vidas se deciden, el aspirante se encuentra frente a frente con la autoridad. Los ancianos están sentados sobre piedras pulidas, y entre ellos, destaca un hombre que sostiene una balanza de bronce. Joven, le dicen, señalando a dos hombres en conflicto. Uno dice que el otro le debe 10 siclos de plata, el otro muestra una pesa que dice que ya ha pagado. Tú llevas el pergamino del rey. Juzgalos. Yo observo desde mi palacio, apoyando la barbilla en mi mano. Esta es la prueba de la integridad. El joven mira las pesas del comerciante. Parecen sólidas, brillan bajo el sol de Judea. Pero el pergamino en sus manos empieza a vibrar, revelando la verdad que yo mismo grabé en sus fibras. Abominación es a Jehová la pesa falsa, y la medida engañosa no es buena. El aspirante no mira el oro, mira el alma del hombre. Con un movimiento rápido, toma la piedra de pesar del comerciante y la golpea contra el suelo. La piedra se parte, revelando que su interior ha sido vaciado para pesar menos de lo debido. Un murmullo recorre la multitud. El que camina en integridad anda seguro, declara el joven, y su voz suena con un eco de mi propia autoridad, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Los ancianos asienten. El joven ha aprendido que la sabiduría no es solo evitar el pecado, sino imponer la verdad en el caos. Pero la victoria le trae un nuevo peligro, el orgullo. Al salir de la puerta, se siente invencible, camina con el pecho inflado y la mirada por encima de los demás. No se da cuenta de que el cielo se ha oscurecido súbitamente. Una nube de langostas negras empieza a descender, pero no buscan el grano de los campos. Buscan algo mucho más volátil, las palabras que están a punto de salir de su boca. El domador del viento. Las langostas negras no eran insectos, sino la encarnación de la arrogancia. Se arremolinaban alrededor de la cabeza del aspirante, susurrándole al oído, diles lo inteligente que eres. Humilla a los necios con tu elocuencia. Haz que todos sepan que tú descubriste el engaño. Yo, desde mi trono, sentí un escalofrío. He visto a imperios caer no por ejércitos extranjeros, sino por una sola palabra dicha con soberbia. El joven abrió la boca para jactarse, para reclamar el aplauso de la multitud que aún lo observaba en la puerta de la ciudad. Su lengua estaba cargada, lista para disparar dardos de vanidad que habrían empañado su victoria. Pero entonces, el pergamino en sus manos lanzó un destello carmesí. Las letras que yo mismo caligrafié con sangre y oración quemaron sus dedos. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Vi cómo el joven tragaba su orgullo. Cerró los ojos y, en lugar de un discurso de autogloria, exhaló un suspiro de humildad. Las langostas de la arrogancia, al no encontrar alimento en su vanidad, se disolvieron en el aire como ceniza fría. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier grito. La sabiduría es de los humildes, susurró para sí mismo. Me recosté en mi trono, satisfecho. Había dominado su lengua, ese árbol de vida que puede sanar o destruir. Pero el camino de la sabiduría no es solo evitar el mal, es construir el bien. El sol empezó a calentar el valle con una intensidad abrasadora, y el camino frente a él se tornó árido y largo. El joven empezó a sentir el peso del cansancio. Miró hacia una higuera cercana y pensó, he hecho suficiente por hoy. Un poco de descanso, un poco de cruzar las manos no le hará daño a nadie. No sabía que, en la sombra de aquel árbol, lo esperaba el enemigo más silencioso y persistente de mi reino. La invasión de la maleza.
El calor de la tarde era un manto pesado que invitaba a la rendición. Desde mi balcón, vi al aspirante detenerse. Sus hombros cayeron y su mirada, antes afilada como un cuchillo de Damasco, se volvió borrosa por el tedio. Se sentó bajo la higuera, apoyando la espalda contra el tronco, y el pergamino de sabiduría resbaló de su regazo hasta el polvo. Un poco de sueño, murmuró sus labios, un poco de dormitar. Yo suspiré. He visto campos que una vez fueron fértiles convertirse en desiertos de espinos solo porque su dueño dijo mañana. Con un gesto de mi anillo, ordené que la realidad se rasgara ante sus ojos. El suelo comenzó a vibrar. A pocos centímetros de sus pies, una legión de hormigas emergió de la tierra. No eran insectos ordinarios, en su pequeño mundo, eran arquitectos, cargadores y guerreros. Se movían con una sincronía que ningún general de mi ejército ha logrado jamás. Sin que nadie las obligara, sin capitán que les gritara, cada una llevaba una carga 3 veces mayor que su cuerpo. Ve a la hormiga, oh perezoso, dicté en el corazón del joven, haciendo que el pergamino vibrara contra su pierna. Mira sus caminos, y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida. En la visión que le envié, el joven vio cómo, mientras él dormía, un caminante andrajoso se acercaba sigilosamente por el sendero. Ese caminante era la pobreza, y no venía a pedir limosna, sino a asaltarlo como un hombre armado. El aspirante se despertó de un salto, con el corazón galopando. Miró a las hormigas, luego al horizonte vacío, y comprendió que el tiempo es un recurso que no se puede recuperar. Recogió su pergamino, se sacudió el polvo y, en lugar de buscar la sombra, empezó a caminar con un paso renovado y firme hacia las montañas. Pero al llegar a la falda del monte, el camino se dividió. A un lado, un sendero pavimentado con mármol y ungüento, al otro, una senda estrecha y empedrada. En la encrucijada, un hombre con una copa de oro le ofreció un trago que prometía la sabiduría de los dioses sin esfuerzo. El banquete de la estulticia. El hombre de la copa de oro tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos, era una mueca tallada en complacencia. Desde mi trono, sentí un peso en el alma. He visto a príncipes y sabios tropezar en este preciso lugar, el momento en que el éxito atrae a los parásitos del espíritu. Bebe, hijo del rey, le decía el desconocido con una voz que goteaba aceite. ¿Para qué subir la montaña con dolor si aquí abajo el vino fluye y el pan se multiplica sin arar? La sabiduría es para los que disfrutan, no para los que sufren. El aspirante miró el líquido que burbujeaba en la copa. Tenía el color de los atardeceres de Tiro, un rojo profundo que prometía el olvido de todo cansancio. Pero yo, que he probado todos los elixires de la tierra, sé que ese vino tiene un sedimento de hiel. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, le advertí a través del pergamino, que se puso tan caliente que el joven casi lo suelta. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. El joven miró al hombre y luego a la copa. Por un segundo, el velo del espejismo se rasgó. Vio que el banquete estaba servido sobre una mesa de madera podrida y que los invitados no eran señores, sino sombras con ojos vacíos, hombres que habían vendido su propósito por una hora de placer. El pan de mentira es sabroso al hombre, dijo el joven, recordando mis enseñanzas, pero después su boca será llena de cascajo. Con un gesto de rechazo, el aspirante apartó la copa. El hombre de oro se deshizo en un remolino de arena y viento seco. El joven no perdió un segundo, se lanzó hacia la senda estrecha y empedrada. Sus pies sangraron un poco, pero cada gota de sangre era un sello de su libertad. Sin embargo, al ganar altura, el aire empezó a cambiar. Ya no era el calor del desierto, sino un frío penetrante que venía de las cavernas de la montaña. De la oscuridad surgió un grupo de antiguos compañeros suyos, amigos de la infancia que ahora vestían ropas de burla. Lo rodeaban no con armas, sino con algo mucho más difícil de resistir, la presión de la manada. La marea de las sombras conocidas. Aquellos rostros no eran extraños, eran los espejos de su pasado. Amigos con los que había malgastado tardes enteras burlándose de los ancianos y persiguiendo el viento. Se acercaron a él con palmadas en la espalda y risas que intentaban sonar a camaradería, pero que escondían un veneno corrosivo. «Miren al pequeño profeta», gritó uno,
arrancándole una brizna de paja de la túnica. ¿Desde cuándo te importa tanto el sudor y el pergamino? Ven con nosotros, vamos a la ciudad de abajo. Hay un negocio fácil, una apuesta segura, y una noche que no termina. Desde mi trono, sentí la tensión en las cuerdas de mi arpa. Este es el momento en que muchos jóvenes, después de haber vencido a gigantes, caen ante la risa de un amigo. El deseo de encajar es un lazo que atrapa más que la red del cazador. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, escribí con fuerza en el pergamino, haciendo que las letras brillaran con un azul eléctrico. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El aspirante miró a sus antiguos compañeros. Vio que sus ojos, aunque reían, estaban llenos de una inquietud profunda. Eran como barcos sin timón en medio de una tempestad de trivialidades. Se dio cuenta de que si daba un solo paso hacia atrás con ellos, la montaña que había subido se convertiría en un muro infranqueable. Ustedes llaman libertad a su esclavitud, respondió el joven, y su voz no tembló. Prefiero la soledad en la senda de la vida que la multitud en el camino del abismo. Ellos se burlaron, lo llamaron soberbio y se alejaron cuesta abajo, hacia la oscuridad de la que él acababa de escapar. El joven se quedó solo en el silencio de las alturas. Pero el silencio no era paz. En la cumbre de la montaña, un resplandor extraño comenzó a filtrarse desde las nubes. No era la sabiduría esta vez. Era algo que parecía la sabiduría, pero hablaba de una manera diferente. Se presentó como una figura imponente, envuelta en luz propia, que le ofrecía una corona de diamantes antes de tiempo. El abismo del espejo dorado. La figura que apareció ante él era deslumbrante, una visión de perfección que hacía que su túnica de viajero pareciera un harapo. No le ofrecía vino ni placeres bajos, le ofrecía el reconocimiento total. Mira tus manos, joven, le dijo la voz, que sonaba como el eco de 1000 trompetas. Has vencido a la violencia, a la seducción, a la pereza y a la presión de los necios. Ya no eres un aprendiz. Eres un maestro. Camina con la cabeza en alto, porque tú mismo te has salvado. Desde mi trono, apreté los puños. Esta es la prueba que yo mismo, Salomón, he fallado en mis noches más oscuras. Es la tentación de creer que la luz que reflejamos es nuestra, y no del sol que nos ilumina. Vi al aspirante enderezar su espalda, su mirada se volvió dura, y por un momento, dejó de mirar el camino para mirarse las manos. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu, dicté con una urgencia que hizo temblar las columnas de mi palacio. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. El joven estaba a un paso de proclamar su propia gloria. Pero en ese instante, un viento frío sopló desde el templo, trayendo consigo el olor del incienso y la humildad de los sacrificios. El aspirante recordó que cada victoria no fue fruto de su fuerza, sino de las palabras del pergamino. Se dio cuenta de que la figura de luz no tenía pies, flotaba sobre un vacío de nada. Con un grito de espanto, se postró rostro en tierra, hundiendo sus dedos en el polvo del camino. No a mí, sino a la fuente de la verdad, sollozó. La figura de luz se desvaneció con un estruendo, revelando que era solo un velo de humo. La corona de diamantes se convirtió en guijarros secos. Al levantarse, el joven ya no se sentía un gigante, se sentía un siervo. Y fue entonces, en esa debilidad aceptada, cuando la sabiduría volvió a aparecer, pero esta vez no gritaba en la plaza. Estaba sentada a la orilla del camino, tejiendo una red de plata. La prueba del humilde y el necesitado. La sabiduría me miró desde el borde del camino con una sonrisa que solo los que han sido quebrantados pueden comprender. No me dio una medalla por haber vencido al orgullo, simplemente señaló hacia el valle, donde el humo de las aldeas se mezclaba con el polvo de la tarde. Rey Salomón, pareció decirme el silencio, tu aprendiz ha aprendido a no caer. Ahora debe aprender a levantar. Vi al aspirante descender de la montaña. Ya no caminaba con la prisa del que quiere llegar, sino con la atención del que quiere ver. Al pie del monte, encontró a un hombre cuyo campo había sido devorado por la sequía y cuyas deudas lo encadenaban. Los acreedores lo rodeaban, exigiendo hasta el último ciclo, burlándose de su desgracia. El joven recordó sus días de gloria en la puerta de la ciudad,
pero esta vez no buscó el aplauso de los ancianos. Se acercó al necesitado. Sintió la tentación de pasar de largo, de decir, él buscó su mal por su falta de previsión. Pero el pergamino, ahora suave como la seda en sus manos, le susurró mi propia voz. No digas a tu prójimo, ve, y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre, lo honra. El aspirante no solo dio de lo que le sobraba. Se detuvo a escuchar. Usó su inteligencia para reorganizar la deuda del hombre y sus manos para limpiar el pozo cegado. Comprendió que la sabiduría sin compasión es solo aritmética fría. El que da al pobre no tendrá pobreza, murmuró el joven mientras compartía su pan, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Yo, desde mi trono, sentí un calor que el oro nunca pudo darme. El joven estaba dejando de ser un estudiante de proverbios para convertirse en un proverbio vivo. Pero justo cuando la paz parecía reinar en su corazón, un jinete con la insignia real de un reino lejano frenó en seco frente a él. El mundo está en caos, gritó el mensajero. Los reyes se han vuelto locos y las naciones se preparan para la guerra porque nadie sabe quién dice la verdad. El laberinto de las lenguas dobles. El mensajero no traía noticias de una guerra de espadas, sino de algo mucho más letal, una guerra de palabras. Yo, Salomón, he recibido a embajadores de todas las naciones, y sé que un palacio puede ser más peligroso que un campo de batalla. Observé cómo el aspirante era conducido a la corte de un rey vecino, un hombre cuyo trono temblaba bajo el peso de los chismes y las intrigas. Al entrar, el joven no encontró soldados, sino cortesanos susurrando en los rincones. 2 ministros se le acercaron, cada uno con una versión diferente de la verdad. Uno acusaba al otro de traición, el otro juraba lealtad con lágrimas en los ojos. El rey extranjero, confundido, miró al aspirante y le entregó un sello. Tú, que vienes del reino de la sabiduría, dime a quién debo castigar y a quién debo premiar, ordenó el monarca. El joven sintió el peso de la responsabilidad. Un error aquí costaría vidas. Los susurros lo rodeaban como avispas, intentando nublar su juicio con adulación y sobornos ocultos. Pero yo, desde mi observatorio, le envié la claridad de mis proverbios. El joven cerró los ojos y recordó, el que anda chismeando descubre el secreto, no te entrometas, pues, con el que lisonjea con sus labios. El aspirante no escuchó las palabras, observó los frutos. Aplicó la técnica que yo mismo usé con las 2 madres en el juicio del niño, buscó la intención detrás del discurso. Notó que uno de los ministros hablaba solo para destruir, mientras que el otro, aunque rudo, buscaba preservar el reino. El testigo falso no quedará sin castigo, declaró el joven con una autoridad que no era suya, sino de la verdad misma. Quita las escorias de la plata, y saldrá alhaja al fundidor, quita al impío de delante del rey, y su trono se afirmará en justicia. El complot fue expuesto. El mentiroso huyó ante la firmeza de la luz. El rey, agradecido, quiso colmar al joven de honores, pero mi aprendiz ya no buscaba la gloria de los hombres. Su mirada estaba fija en algo más allá de las paredes del palacio. Sin embargo, en el rincón más oscuro del salón, una figura que no había hablado se puso en pie. Era una mujer de belleza inquietante, cuya mirada parecía atravesar la carne. No era la mujer extraña de las calles, sino la locura personificada, vestida de gala y sentada en un trono de espejismos. El trono de la sinrazón. Aquella mujer no necesitaba perfumes ni seda barata para atraer la atención. Su presencia era un vacío que absorbía la luz. Se hacía llamar la señora Estulticia, y a diferencia de los pecadores comunes, ella se sentaba en los lugares más altos de la ciudad, imitando la postura de la sabiduría. «¡Qué noble eres!», le dijo al joven, con una voz que sonaba como seda rasgándose. «Has ordenado un reino, has salvado al pobre y has rechazado el orgullo. Pero dime, ¿para qué tanto esfuerzo? Al final, el sabio muere igual que el necio, y el polvo no distingue entre la corona y el harapo. Disfruta de lo robado, porque lo que se toma en secreto siempre sabe mejor». Desde mi balcón en Jerusalén, sentí el frío de sus palabras. Ella estaba atacando el cimiento mismo, el propósito de vivir con rectitud. El aspirante la miró, y por un momento, la fatiga de ser bueno pareció doblegar sus hombros.
La señora Estulticia le ofreció un lugar a su lado, en un trono hecho de nubes y promesas vacías. Siéntate, insistió ella, y deja que el mundo se gobierne solo. Las aguas hurtadas son dulces. Yo apreté el pergamino que tenía frente a mí. Mi pluma trazó las palabras con tal fuerza que casi perforé el cuero: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Mas él no sabe que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. El joven, en lugar de discutir con ella, sacó su propio pergamino. No leyó una ley, sino que miró a través de la mujer. Vio que detrás de su trono no había nada más que un cementerio de sueños olvidados. Comprendió que la sabiduría no se trata de los resultados finales, la muerte que a todos llega, sino de la calidad de la luz que uno porta mientras camina. Tu casa es el camino al sepulcro, respondió el joven con una calma que me asombró. Prefiero ser un barrendero en la casa de la verdad que un rey en tu salón de sombras. Al decir esto, la señora Estulticia soltó un grito que se convirtió en el graznido de un cuervo y se desvaneció, dejando tras de sí un rastro de ceniza. El palacio quedó en silencio. El joven había vencido a la personificación de la necedad, pero el viaje aún le tenía preparada una revelación que ni siquiera él esperaba. Se dio cuenta de que, en todas sus aventuras, siempre había una figura que lo observaba desde las sombras del espejo, una mujer de carácter tan puro que su presencia sostenía todo lo que él había intentado proteger. La corona de la existencia. El eco de la Estulticia se disipó como el humo. El joven abandonó el palacio de las intrigas y regresó a los caminos de Israel. Mientras caminaba por las laderas de Judea, el sol comenzaba a descender, bañando los campos de un oro que ninguna mina de Ofir podría igualar. Allí, en una pequeña aldea que parecía insignificante a los ojos de los reyes, el aspirante encontró la respuesta final. No era una visión mística, ni un ángel con espada. Era una mujer. La vio en el mercado, pero no gritando como la Estulticia. La vio negociando con integridad, comprando un campo con el fruto de sus propias manos. La vio en su hogar, donde la lámpara no se apagaba de noche, trabajando el lino y el vino con una destreza que parecía una oración en movimiento. Yo, Salomón, he tenido 1000 mujeres en mi casa, pero pocas veces comprendí lo que este joven estaba viendo en ese instante. Él no veía solo belleza física, que es vana y se marchita como la hierba. Veía la fortaleza vestida de mujer. Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Escribí en el pergamino que él sostenía, mientras mi propia voz se quebraba por la admiración. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El joven observó cómo ella abría su mano al pobre y cómo sus hijos se levantaban y la llamaban bienaventurada. Comprendió que toda la sabiduría que había aprendido, el control de la lengua, la diligencia del trabajo, la justicia del juicio, no eran para guardarlos en un cofre, sino para florecer en la creación de un hogar y una comunidad. Ella era el proverbio hecho carne. Muchas mujeres hicieron el bien, susurró el joven, inclinando la cabeza, mas tú sobrepasas a todas. En ese momento, el pergamino en sus manos dejó de ser un mapa de advertencias y se convirtió en un espejo. El joven ya no era el aspirante, era un hombre que entendía que la sabiduría máxima es la que se vive en lo cotidiano, en la lealtad y en el amor que construye. Pero la visión de la virtud le trajo una última pregunta. Si una criatura podía ser tan perfecta, ¿cómo sería el arquitecto que la diseñó? El aire comenzó a vibrar con un trueno que no traía lluvia, sino revelación. El arquitecto del círculo eterno. El paisaje de la aldea y la figura de la mujer virtuosa se desvanecieron, no porque fueran falsos, sino porque la luz que lo sostenía se volvió tan intensa que la materia ya no podía ocultarla. Yo, Salomón, sentí que mi palacio en Jerusalén se estremecía. En ese momento, no era yo quien le hablaba al joven, era el creador de los reyes quien tomaba la palabra. El aspirante se encontró en un espacio donde no había arriba ni abajo. Frente a él, las letras del pergamino se desprendieron y flotaron en el vacío, formando los planos del universo. Vio cómo la sabiduría no era algo que se inventó después, sino que estaba allí, antes de que las montañas fueran asentadas. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Resonó una voz que era como el rugido de muchos mares. ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? El joven comprendió que toda su pericia,
Su capacidad para detectar balanzas falsas o evitar labios seductores era apenas un reflejo de una justicia cósmica. Vio a la sabiduría jugando en la presencia de Dios, regocijándose en la parte habitable de su tierra. Comprendió que el universo entero es un poema de orden contra el caos. Toda palabra de Dios es limpia, escribí con manos temblorosas, pues yo mismo me sentía pequeño ante tal majestad. Él es escudo a los que en él esperan. El aspirante se cubrió el rostro. Ya no se sentía sabio por sus propios méritos. La última capa de su ego se desintegró. Entendió que el conocimiento sin reverencia es solo información muerta, y que el poder sin temor a lo sagrado es tiranía. He oído tus palabras, confesó el joven desde el polvo, y he entendido que mi sabiduría no es más que el eco de tu voz. La visión empezó a retraerse. La inmensidad de las galaxias volvió a concentrarse en el pequeño rollo de cuero que el joven sostenía. Pero el pergamino ya no tenía letras negras sobre fondo blanco, ahora brillaba como si estuviera tejido con hilos de sol. Solo quedaba un paso. El regreso al mundo de los hombres para poner el sello final a la historia. El regreso del Hijo. Las puertas de bronce de mi salón se abrieron de par en par, dejando entrar una luz que no procedía de las antorchas. Yo, Salomón, me puse en pie. Ya no veía ante mí al muchacho hambriento de gloria que partió hace tanto tiempo, ni al hombre que casi cae ante el orgullo en la montaña. Vi a un hombre que caminaba con el peso de la eternidad en sus hombros y la paz de un río en sus ojos. El aspirante se detuvo ante el trono de leones, se arrodilló y extendió sus manos. En ellas, el pergamino estaba gastado, manchado por el polvo de los caminos, las lágrimas de la compasión y el sudor del trabajo honesto. Rey mío, dijo con una voz que tenía la autoridad de quien ha vivido lo que predica. He recorrido el laberinto. He visto la muerte en labios dulces y la vida en la disciplina. He comprendido que el trono no se sostiene por el oro, sino por la rectitud. Yo bajé las gradas de mi trono. Tomé el pergamino, por primera vez en años, sentí que mi obra estaba completa. No porque las palabras fueran mías, sino porque habían encontrado un corazón donde echar raíces. El fin de todo el discurso oído es este, grabé en el aire mientras lo levantaba para que todo el reino lo viera, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. El joven se puso en pie. No recibió una corona de metal, sino algo mucho más duradero, el honor de los justos. Se dio la vuelta y salió del palacio, no hacia la soledad, sino hacia la ciudad, listo para ser padre, juez y obrero. La historia de Asur, o como quiera que se llame cada alma que busca la verdad, no termina aquí, sino que comienza cada mañana cuando el sol ilumina el camino de los rectos. Yo, Salomón, cerré mi libro. La sabiduría ha sido justificada por sus hijos.